Leemos la palabra del Señor. Por ahí bájale un cachito. San Lucas, capítulo 22. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, aquí, delante de tu palabra, en tu presencia, en este día que tú has preparado, que nos has dado vida, que nuestro corazón late, que podemos respirar. Que es un día más de vida y es un día más dentro de la gracia, dentro de este tiempo que allí en la cruz del Calvario se inauguró. Porque por gracia somos salvos. Por ese favor inmerecido de Dios. Porque no teniendo responsabilidad de nada Dios, porque siendo autosuficiente, tomaste la decisión de darnos vida. Por eso gracias por un día más de vida y un día más en tu gracia, caminando desde el día que abrimos nuestro corazón a ti, desde aquel día donde el Espíritu Santo entró y comenzó a transformarnos. Ese día que declara la palabra: fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese día donde caminamos hacia condenación, pero tú cambiaste el camino y ahora caminamos hacia una vida eterna en los cielos que nos espera. Y ahora aquí frente a tu palabra estamos, y frente a este momento glorioso, sublime y solemne, donde tú participaste con tus apóstoles. Antes de ir a la cruz, participaste de la Pascua y luego instituiste la cena del Señor, el nuevo pacto. Aquí a la luz de tu palabra, enséñanos. Sean tus palabras las que nos muestren tu verdad. Sea tu Espíritu Santo el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Tu Espíritu Santo el que hable a nuestro espíritu. Como escribe en el Salmo: un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Desde la profundidad de tu espíritu hacia la profundidad de nuestro espíritu, tú estés hablando y revelando tu palabra. Porque eso es lo que cambia, porque eso es lo que transforma. Porque esa es la obra de tu Espíritu Santo que ningún hombre puede hacer. Por eso, Santo Espíritu de Dios, muévete, manifiéstate, háblanos, enséñanos, corrígenos, fortalécenos. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Encomendamos este tiempo en tus manos y te alabamos una vez más. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios bendiga a la iglesia en esta mañana. Pueden sentarse aquellos que, si lo quieren. He comenzado a leer este texto de la palabra del Señor que todos conocemos. Aquellos que hemos sido bautizados, participamos de la cena del Señor. Y el Señor trae a mi memoria y a mi corazón ese tiempo tan glorioso, tan sublime, tan solemne, donde Él participa primeramente con sus apóstoles de lo que es la Pascua, aquello que Dios había instruido a Moisés en la antigüedad. Pero luego el Señor instaura el nuevo pacto,
porque hasta ahí viene el tiempo de la ley, pero ahora en Cristo se cumplirá el tiempo de la gracia, donde todo cambia, donde ya no serán necesarios tantos sacrificios, sino que habrá uno solo, que es el de Cristo, que luego de este momento que comparte con sus apóstoles, Él será arrestado, juzgado, sin culpa, pero cargando nuestra culpa. Él irá a la cruz, dará su vida, resucitará, se presentará a sus 12 nuevamente por 40 días, luego ascenderá a los cielos, luego enviará la promesa, pero no vayamos tan adelante. Leía esto teniendo presente aquellas palabras que también compartió el pastor Oscar el domingo pasado y lo ha hecho unos domingos atrás, y quisiera repasarlas allí en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 3, donde compartimos y leímos el domingo pasado. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 4 dice, y estamos unidos en un cuerpo, en una fe y en un bautismo. Y el hecho que menciona el bautismo nos implica la cena del Señor. Por eso traía a mi memoria esas palabras y ese momento en la vida del Señor. Porque hemos sido llamados a eso, como compartía el pastor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, estar atentos, estar pendientes, ser parte de este hecho de guardar la unidad del Espíritu, la comunión los unos con los otros. ¿Y qué hecho fundamental tenemos en lo que es la comunión los unos con los otros? Sino congregarnos, como lo estamos haciendo ahora, y más bien también participar en lo que es la cena del Señor. Las mismas palabras o palabras similares podemos encontrar en el libro de los Hechos, allí en el nacimiento de la iglesia, si me quiere acompañar. Cuando el Espíritu Santo es derramado, el apóstol Pedro se pone en pie y da aquella primera predicación y habla de Cristo, y habla del Cristo que fue crucificado, que fue muerto por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestras faltas, aquel que ahora nos da vida eterna. Y luego de haber discursado, si es la palabra, tan elocuentemente, aquel pescador vulgar, pero que era transformado por el Espíritu, pronunciara tan profundas palabras. Y esto también nos hace recordar la palabra de Dios, donde Jesús les dice a sus 12, no se preocupen cuando vayan a hablar, solamente abran su boca y el Espíritu Santo la llenará. Y aquí en Pedro se cumple esa palabra. Él abre su boca y comienza a hablar, y es el Espíritu Santo fluyendo a través de él, hablando del Cristo y de todas las cosas. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, allí en el verso 41 y 42, después de haber Pedro realizado aquel discurso, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en los hechos fundamentales, la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego de que Pedro predica la palabra del Señor, 3,000 personas aproximadamente se añaden a la iglesia.
son bautizados, creen en el nombre del Señor, son bautizados. Y perseveraban en 4 pilares fundamentales que hemos escuchado o estudiado en algún momento. En la doctrina de los apóstoles, que es las enseñanzas de Jesús. En la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y en las oraciones. Por eso relacionaba lo que el apóstol escribe allí a los hermanos en Éfeso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y esa unidad la guardamos mediante la comunión los unos con los otros. Y parte de esa comunión es congregarnos, y como dije antes, parte de esa comunión es participar cada uno de la cena del Señor. La cena del Señor o la Santa Cena, o también llamada la cena de comunión. Y es el mismo Cristo el que la instituye, la instaura. Y quisiera que podamos volver a leer aquellas palabras. Allí en San Lucas, capítulo 22. Porque nada más y nada menos son las palabras del Señor. Cuando encontramos, si tenemos alguna Biblia donde aparecen letras en rojo, son las palabras de Cristo. Y debemos prestar mucha atención. Si bien debemos prestar atención a toda la Escritura, cuando aparecen esas letras rojas, o cuando leemos y el Señor dijo, o Jesús dijo, enfoquemos nuestra mirada. Abramos nuestro corazón a esas palabras. Y es el mismo Señor el que instituye la cena del Señor. Es un momento muy solemne, es un momento muy especial. Es también un momento muy emotivo. Y eso lo encontramos allí, en el verso 14 al principio. Y si bien lo hemos leído muchas veces, y todos los primeros domingos los leemos, yo me detenía a leerlo como primera vez, como si nunca lo hubiera leído. Y le animo que tal vez pueda hacerlo de esta manera. Y imaginar aquel momento donde momentos antes hay que celebrar la Pascua. Y el Señor manda a discípulos suyos, a 2, a que preparen el lugar. Y no saben dónde prepararlo, pero el maestro les dice, vayan a la ciudad y saldrá al camino o al encuentro un hombre con un cántaro. Y ese es el Señor de la casa, síganlo porque los va a llevar a un lugar. Y les va a mostrar un aposento. Y pregúntenle o díganle, ¿dónde está el aposento? Porque el Señor lo necesita. Está todo preparado en el plan de Dios. No hay nada librado al azar. Y este hombre llegan a la casa y le muestra el aposento y allí preparan lo que es la Pascua. Aquello que celebran todos los judíos una vez al año. Y allí están reunidos en aquel aposento alto. Y el verso 14 comienza el Señor diciendo, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y estas palabras son muy emotivas y son muy profundas. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Va a celebrar la Pascua, la va a participar junto con sus 12 discípulos. Y esta será la última noche porque ya no habrá más para el Señor. Él dejará instaurada la cena del Señor. Pero las palabras son hasta que el reino de Dios venga, hasta que la dispensación de la gracia haya culminado, no voy a participar más, dice el Señor. Por eso su corazón está cargado de emoción y también de esperanza, porque celebrará la cena con sus 12 y ya no más hasta que el reino de Dios se cumpla. Hasta que, como en la antigüedad, el arca y la puerta del arca que Moisés preparó, se cerró la puerta y fue Dios quien la cerró. De la misma manera, el tiempo de la gracia llegará a su fin
y Dios cerrará la puerta. Y el último pecador entrará y Dios cerrará la puerta y se cumplirá el reino de Dios. Y ahí sí será el momento en que el Señor vuelva a participar de la cena del Señor. Y el Señor dice: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Y Él celebra la Pascua en ese momento con sus 12. Y dice el verso 17, y habiendo tomado, verso 16, perdón, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Hasta este momento el Señor participa de la Pascua, de lo que los judíos siempre celebran y conmemoran. Pero a partir del versículo siguiente, el Señor instaura lo que es el nuevo pacto. Y habiendo tomado la copa, dice, dio gracias y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Verso 19, y comienza a instaurar la cena del Señor. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Haced esto en memoria de mí. Y en ese momento el maestro eleva su voz profética y dice: mi cuerpo es entregado. Él está por ir a la cruz y Él está diciendo: mi cuerpo es dado para ustedes. Mi cuerpo es entregado por ustedes. Él está sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. De aquí en adelante, si seguimos leyendo, Él irá a Getsemaní y conocemos aquel momento, donde puesto de rodillas se ora, donde caen gotas de sangre de sus ojos, sus lágrimas son gotas de sangre, y donde sus palabras también las recordamos, diciéndole al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Son los momentos que suceden después, pero en ese momento, cuando Él participa del pan y Él quiebra el pan, Él está hablando de Getsemaní, Él está hablando de aquellas palabras que va a pronunciar. Él está diciendo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él somete su voluntad a la voluntad del Padre. Y luego de Getsemaní vendrá el arresto. Y aquel Jesús que tantos días andaba por el templo y por la ciudad, que ningún mal hizo, ahora viene una turba con palos, espadas, a arrestar al Maestro. Y Él dice: mi cuerpo es dado y es entregado por ustedes. Por eso el Maestro no reacciona, y por eso el Maestro simplemente se entrega a aquella turba, a aquellos soldados. Y podemos leerlo, y quisiera que lo hagamos. Allí cerca, déjeme recordarlo. Dice, viendo, versículo 49, viendo los que estaban con Él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y de ellos hirió a un siervo, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús les dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra Él:
Contra el ladrón habéis venido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y el Señor se entrega su cuerpo, Él entrega su vida. Así como lo escribiría el profeta Isaías muchos años antes, 700 años antes aproximadamente. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Lo leemos allí en Isaías 53. Y esas mismas palabras que el profeta por voz de Dios levanta su voz. Dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Y las recordamos y decimos, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él podía hacerlo, pero Él entregaba su voluntad a la voluntad del Padre. Y esto podemos leerlo allí en San Mateo, capítulo 26. Son los mismos momentos narrados por los diferentes escritores de la Biblia. En el primer caso leemos lo que escribe San Lucas, y San Lucas no está en el momento de la cena del Señor, pero él escribe por inspiración del Espíritu Santo. Como leemos allí en el comienzo de los Hechos, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, he tratado de escribir todas las cosas que Jesús hizo, porque San Lucas se ocupó de recopilar información de aquí, de allá, de cada uno de los apóstoles, de la Madre de Jesús, de los que habitaban en ese momento. Y bajo la inspiración divina, porque eso lo escribe la palabra, dice, los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron lo que tenemos hoy escrito. Pero Mateo sí está presente en aquel momento en que participan de la cena del Señor y luego cuando el Cristo es arrestado. Y allí en el capítulo 26, versículo 51 en adelante, recordando aquellas palabras, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús les dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Y las palabras del Maestro son, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras que es necesario que así se haga? El Maestro poniendo su voluntad a la voluntad del Padre, aquello que fue escrito acerca de Él. Uno de los discípulos saca la espada y quiere resolver las cosas a espada, y el Maestro dice, no, a espada no es. Y dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre? Recordemos el Génesis, en el principio estaba desordenado y vacío, y dijo, sea la luz, y fue la luz. El poder de la palabra de Cristo. Y en ese momento, ante sus soldados, ante aquella turba, él simplemente podía decir 3 palabras y todos podían caer muertos. Pero el profeta escribió, enmudeció y no abrió su boca. Y el Cristo hace lo mismo. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y pedirle que envíe ángeles? Dice, pero ¿cómo? Si haría esto, no se cumplirían las cosas que fueron escritas. Y pone su voluntad a la voluntad del Padre. Y este es el símbolo del pan. Y tomando el pan, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Esto es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Y lo hará en Getsemaní. Someterá su voluntad a la voluntad del Padre. Lo hará en su arresto.
y después lo hará en la cruz. Y siempre cumpliendo con las palabras del Padre y con las palabras escritas acerca de Él. Y ese es el símbolo del pan que recordamos, su entrega voluntaria. Y luego de haber cenado, Él toma la copa. Y lo leemos nuevamente. Volvemos a San Lucas, si quisiera hablar de eso. San Lucas 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es el nuevo pacto en su sangre, que por ellos y por nosotros se derrama. Y esa sangre que se derrama es para la remisión de nuestros pecados, es para el perdón de nuestros pecados, porque no hay otro costo, no hay otro valor, no hay algo que pueda pagar mi pecado, mi rebelión hacia Dios. Solamente la sangre de Cristo es el único precio válido para el perdón de mis pecados, para el perdón de mis faltas, para la remisión de mis pecados. Y desde aquel momento el Señor dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hasta aquí hemos celebrado la Pascua de los judíos, pero a partir de ahora comienza la dispensación de la gracia, y es el nuevo pacto, es la nueva dispensación. Es que ahora judíos y gentiles, yo puedo entrar en el reino. Es el nuevo pacto. Y lo leemos en Hebreos acerca de este momento y acerca de este tiempo. Y quisiera que me acompañe. El libro de los Hebreos, que si tiene la oportunidad de leerlo, léalo detenidamente. Va a encontrar mucho contenido enfocado al pueblo judío, a lo que es el tabernáculo, a lo que son las fiestas, porque por eso es la epístola a los Hebreos, es la epístola que se escribe hacia el pueblo judío primeramente. Y narra mucho acerca de Moisés, porque es uno de los grandes siervos que el pueblo judío tiene presente, Moisés, pero dice: el Cristo es superior a Moisés. Cuando lea se va a dar cuenta. Y el libro de los Hebreos es muy profundo, que hay que leerlo con mucho detenimiento, pero quisiera que sea la palabra de Dios la que habla a nuestros corazones. El libro a los Hebreos, capítulo 9, a partir del verso 11, nos habla acerca de la Pascua y nos habla acerca del nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, verso 11. Y aquí el inicio del verso es lo que marca la diferencia. Hasta aquí ha sido de una manera y de aquí en adelante será de otra. Por tanto, estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Preste atención. Y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, como era la Pascua, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ya no más becerros, ya no más machos cabríos,
Ya no más el sumo sacerdote entrando una vez al año en el lugar santísimo a ofrecer el sacrificio para que haya un año más de perdón. Ya no más, porque eso era una vez al año, pero también temporalmente se ofrecían sacrificios en el altar allí a la entrada del tabernáculo. Y aquel animal cargaba con el pecado del hombre que lo ofrecía para remisión de sus pecados. Pero ya no más. Porque allí comienza el escritor y dice, pero estando ya presente Cristo, a partir de ahora todas las cosas cambian. A partir de ahora todo será distinto. Y dice, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y dice, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya no más la sangre de animales, ahora es solo una vez. Luego de haber entregado su cuerpo, Él derrama su sangre para la remisión de nuestros pecados. Allí en la cruz, gota a gota es derramada aquella sangre. Él entrega su cuerpo y ya no es sangre ajena, es su propia sangre, porque es el único precio aceptable delante de Dios Padre. Es alguien sin defecto, es alguien sin contaminación, es la única persona que caminó en la tierra sin pecado. Es el Hijo de Dios hecho carne. Es aquel misterio que leemos. Y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María allí está. ¿Y cómo será esto? Porque no conozco. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y un ser será formado dentro de ti por el Espíritu Santo. Será sin mancha, será sin pecado, será sin contaminación. Transitará en aquellas calles polvorientas y a la edad de 33 años dará su vida. Y lo hará por mí y lo hará por cada uno de nosotros. Y la misma enseñanza que realiza el Maestro cuando instaura la Cena del Señor es la misma que el apóstol San Pablo escribe y que también conocemos y quisiera que repasemos. Él escribe a la iglesia en Corinto. Carta a la iglesia allí en Corinto, capítulo 11, verso 23 al 26. Y dice, institución de la Cena del Señor. Allí en los Evangelios encontramos lo que el Maestro hizo y lo que el Maestro enseña. Y aquí encontramos lo que el apóstol Pablo ha de enseñar a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 23. Y el apóstol escribe y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No es algo que se le ha ocurrido al apóstol, sino que él ha recibido del Señor. Y eso mismo que recibe del Señor, Él lo enseña. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y las palabras del Señor, tengamos presente estas. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después que hubo cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis del pan y bebiereis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hay algunos errores en la iglesia de Corinto. Entonces el apóstol escribe una carta a fin de corregir ciertas situaciones, algo de desorden en la iglesia.
Y en lo que es la cena del Señor también hay algunos desórdenes o algunas cosas que no están bien en relación a lo que el Señor había enseñado. Entonces el apóstol tiene la necesidad y escribe a la iglesia, y es esto que leímos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y ahí vuelve a instaurar o a recordarles lo que es la cena del Señor. Y dice, y les habla del pan y les habla de la copa. Pero lo que quería traer tener presente en estas palabras que escribe son aquellas palabras que terminan las oraciones. Dice, haced esto en memoria de mí. Y el último verso dice, así pues, el 26, todas las veces que comieres del pan y bebieres de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y esto es parte de nuestra comunión. Esto es parte de aquellas palabras que leemos en la carta a la iglesia de Éfeso. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque esto es parte de nuestra comunión. Es parte de lo que somos como iglesia. El participar del pan, el participar de la copa, es en memoria de Jesús. Es parte de nuestra comunión. Y es un recordatorio solemne, sublime y muy importante que no debemos dejar de lado. Y que leemos lo que el maestro enseña y luego lo que el apóstol enseña, y es lo mismo. Y nos habla del pan y nos habla de la copa. Y no menciona otras cosas, como tal vez en algunos sitios escuchamos que se realiza o se participa. Solo menciona el pan y solo menciona la copa. Y son las palabras de Cristo y son las palabras del apóstol. Así que son las palabras y las enseñanzas que debemos mantener. Y que debemos cuidar y que debemos guardar, y que en base a eso también estaremos guardando la unidad del Espíritu. Esto mismo es una proclamación que todos juntos hacemos. Así como cantamos, así como glorificamos el nombre de Dios, es como puestos en pie y con música alabamos y bendecimos su nombre, hablamos de lo que Él es. De la misma manera, cuando participamos del pan y participamos de la copa, estamos proclamando lo que Él hizo en la cruz. Estamos proclamando el tiempo de la gracia está abierto. Aquellas palabras que Jesús mismo lee, que son del profeta Isaías cuando comienza su ministerio. Cuando va a la sinagoga y se le da a leer el rollo del libro, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Y culmina diciendo, y a predicar el año agradable del Señor. El tiempo de la gracia. La nueva dispensación donde ahora podemos entrar, donde creyendo en Cristo tenemos nuevamente relación con el Padre. Es una proclama que hacemos cuando participamos de la cena del Señor. Es un anuncio, es una proclama potente por parte de la iglesia. No lo tengamos en poco, es lo que hacemos aquí, que repercute aquí en nuestro vecindario, pero que repercute en los cielos y repercute en el reino de las tinieblas. Estamos hablando de que Cristo dio su vida. Estamos hablando de que Cristo, hay un tiempo agradable donde podemos volver a estar con Dios. Y hay un tiempo en que el Cristo, aquel que se fue, va a volver. Todo eso estamos proclamando con la cena del Señor. Estamos proclamando el retorno de Cristo. Y esa es la esperanza. Ese es un vínculo especial que tenemos como creyentes. Y si bien podemos o entendemos que la cena del Señor es de carácter individual, porque el apóstol mismo luego enseña, examínese cada uno a sí mismo y pruébese, y así coma del pan y beba de la copa. Y eso es muy personal e individual. Pero también la cena del Señor es de carácter colectivo, es de carácter a nivel iglesia, a nivel hermanos, porque es la comunión. Dice, todas las veces que se junten y participen y coman del pan y beban de la copa,
Así que tengamos presente que la cena del Señor es tanto individual, particular, como también colectivo y a nivel iglesia. Y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo soy edificado cuando participo junto con usted, porque juntos estamos proclamando la muerte del Señor, estamos proclamando el tiempo de la gracia, estamos proclamando el retorno del Rey. Y quería culminar con eso, con el retorno del Rey. Palabras que conocemos, que leemos. Allí el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica. Y quisiera que podamos leer e ir culminando. Porque hemos sido llamados a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Una fe y un bautismo que nos hacen participar de la cena del Señor, así como la iglesia primitiva en sus principios perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera carta a la iglesia en Tesalónica, capítulo 4, verso 16 en adelante. La iglesia atraviesa por tribulación, atraviesa por oposición. Y hay carga en la iglesia y hay una preocupación importante en la iglesia acerca de los que mueren en Cristo, acerca de los hermanos que pierden su vida, porque están en medio de tribulación, en medio de angustia, en medio de persecución, en oposición. Y las noticias llegan al apóstol San Pablo y el apóstol le escribe esa carta. Y por eso, ante esa preocupación, hay palabras de esperanza. Esta preocupación la podemos leer allí en el verso 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que mueren. Y eso es importante, dice, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Para que no estén realmente o profundamente tristes como los que no tienen esperanza. Pueden atravesar momentos de tristeza, sí, pero no lo van a atravesar como los del mundo, no los van a atravesar como los que no tienen a Cristo en su corazón, porque ustedes tienen a Cristo y ustedes tienen esperanza, y en medio del conflicto, del dolor, de la tristeza, del llanto, lo van a atravesar de manera diferente, porque ustedes tienen esperanza. Verso 16. Y en muchas ocasiones en la Biblia leemos que Dios envía ángeles. En la anunciación del nacimiento de Cristo envía ángeles, tanto a María como a José, en diversos momentos. Pero este verso comienza diferente. Verso 16. Porque el Señor mismo, ya no ángeles, ya no un arcángel, ni un serafín, ni un querubín, que son ministros de Dios. Pero en este caso no. Dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La comunión los unos con los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, participando de la cena del Señor, proclamando su muerte, su resurrección, su ascensión, el tiempo de la gracia, el año agradable del Señor y el retorno del Rey. Porque el Señor mismo, no olvidemos esto, el Señor mismo, con toda su autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero, luego nosotros. Y esas palabras del apóstol nos inspiran ánimo y confianza. Dice, luego nosotros, escribe el apóstol, los que vivimos, él se siente parte de que en ese momento puede venir el Rey.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los que murieron antes. Y iremos a las nubes. Porque como hemos aprendido, el Señor no baja a la tierra, el Señor espera en las nubes. Y la iglesia es levantada y es arrebatada. Y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir, dice, al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por eso, alentados los unos con los otros, con estas palabras. Es parte de nuestra comunión. Es parte de este guardar la unidad del Espíritu y ser solícitos en ellos. Amén. El día y la hora, nadie lo sabe, solo el Padre. Pero ese día sabemos que está cerca. Los que hayan quedado serán arrebatados. Recibiremos al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Esto es lo que quería compartir con la iglesia. Y así como el Señor enseña a sus discípulos, luego el apóstol San Pablo enseña a la iglesia. También somos responsables de esto, de darle el valor a la cena del Señor, de ese hecho glorioso, de hecho sublime, de ese hecho solemne, de ese hecho que marca un antes y un después. Como escribe Hebreos, estando ahora presente Cristo, sumo sacerdote de las cosas venideras. Se instaura un nuevo tiempo, una nueva dispensación. Y en base a eso hay un pequeño ejemplo que quiero dejarles acerca de Abraham. En Génesis. Conocemos tal vez la historia donde Dios se aparece a Abraham y hay dos varones también. Y hablan acerca de la destrucción de dos ciudades, de Sodoma y de Gomorra, por el gran pecado y la gran maldad que había en aquellas ciudades. Génesis 18, verso 17 al 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y estas palabras son de Dios. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y Dios dice, porque yo sé que mandará, es decir, enseñará e instruirá a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él. Y aquí nos habla de la importancia de la enseñanza, de que somos responsables de instruir y de enseñar. El apóstol le escribe y dice, yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, en la noche que fue entregado, tomó pan y luego tomó la copa y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Y tal vez tendemos a recomendarnos a nosotros mismos acerca de diferentes tareas, pero es mejor que a veces nos recomienden otras personas acerca de por ahí de lo que hacemos. Pero lo que leímos es lo que Dios recomienda a Abraham. Es Dios recomendando a Abraham. Es Dios hablando con aquellos varones. Y dice, y qué bueno que lo diga Dios acerca de cada uno de nosotros. Que nos pongamos en esta brecha y en ese camino de la enseñanza, de la instrucción. Y dice, porque yo sé que Abraham mandará, instruirá, enseñará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablaba acerca de él.
Es lo que quería compartir en esta mañana con la iglesia. Seamos solícitos, caminemos por esa brecha de guardar la unidad del Espíritu, donde uno de los principios que debemos mantener es participar de la cena del Señor. Es la cena de la comunión, y vuelvo a reiterar aquello que ya he dicho. Es una proclama de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión y de su retorno. Le invito a que podamos estar en pie y orar. Que Dios nos alcance de su gracia en esos tiempos difíciles para llevar a cabo su voluntad. Así como Él entregó su voluntad, así como el pan simboliza su cuerpo que es entregado y es dado, y en todo momento somete su voluntad a la voluntad del Padre, teniendo todo poder y todo señorío para hacer las cosas de una manera diferente. El Señor dice: ¿cómo se cumplirían las cosas que están escritas? Y el mismo San Lucas escribe más adelante, y esas palabras también siempre tengo presentes. Así fue necesario, así estaba escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese, al tercer día resucitase, y luego viene una parte que le corresponde a la iglesia, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Oramos al Señor. Nuestro buen Dios y nuestro Padre, alabamos y bendecimos su nombre. Te damos gracias por tus palabras, porque lo que hemos leído, lo que hemos compartido es aquello que tú mismo has dicho. En aquella noche, cuando te sentaste en la mesa, cuando tus palabras: cuánto he deseado comer con ustedes, con vosotros, esa Pascua antes que padezca. Nos conmueven esas palabras. Y tú tomas el pan y tomas la copa y enseñas a los 12. Queremos seguir en esa línea, en ese cumplimiento, porque es en memoria de ti. Porque no debemos olvidar nunca lo que hiciste. Porque es una proclama fuerte y firme a nuestro entorno, al reino de los cielos, pero también al reino de las tinieblas. El Señor Jesús fue crucificado y dio su vida, y su sangre me limpia de todo pecado. El Señor Jesús resucitó en gloria, y así como Él resucitó, resucitaremos en gloria cuando Él venga. Y aquellas palabras también recordamos. Y es en memoria de ti que lo hacemos. Y tenemos presente tus palabras. Porque no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tú estás esperando. Que también podamos entender eso. Que van más de 2000 años de tiempo de gracia, y mientras su iglesia participa aquí de la cena del Señor, tú en los cielos esperas. Tú participaste allí con tus 12 en aquella noche, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tú estás esperando. Ayúdanos a ser fieles y a mantenernos firmes, para que esa espera tuya sea agradable. Y sabemos que esa espera es por tu favor y por tu gracia. Que en cualquier momento la puerta se puede cerrar y Dios será el que la cierra, así como cerró el arca. Pero tú estás esperando para que cada día más y más pecadores se arrepientan.
porque ese es tu plan. Y te alabamos y te bendecimos porque un día nos arrepentimos de nuestros pecados. Un día abrimos nuestro corazón. Un día te conocimos. A partir de ese día comenzamos a caminar contigo. Y queremos seguir haciéndolo. Hasta que nuestra vida culmine aquí, o hasta que seamos participantes de aquel momento glorioso, donde tú mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, vendrás por tu iglesia. Esperamos ese momento y te honramos. En el nombre de Cristo.